En esta semana estábamos viendo entonces problemas que son en Pijar, o sea, son difíciles de resolver, pero que en particular estábamos mirando cómo tienen instancias que sí son tratables o que de alguna forma podemos aplicar los algoritmos que habíamos visto eficientes de orden polinomial para resolverlos. Y habíamos visto, por ejemplo, la determinación de cobertura por vértices, y estábamos trabajando en la resolución de problemas NP-hard en árboles. ¿Sí? En particular, allí habíamos visto que cuando las instancias son árboles, se simplifica la resolución. Y vimos dos casos. Vimos el caso en que el problema de independent set se puede resolver mediante un algoritmo ávido, y estamos comenzando a ver el caso de una variante de independent set, que es denominada maximum weight independent set, que se puede resolver, obviamente en árboles, que se puede resolver mediante programación dinámica. Entonces vamos a continuar por ahí. Nos avanzamos un poco acá. Acá lo tenemos. Bueno, el problema Maximum Weight Independent Set, que lo vamos a abreviar MW-IS, en árboles. El problema en sí en general es para todo grafo, es una generalización del problema de Independent Set. ¿Qué se agrega aquí? Se agrega para cada vértice del grafo, se agrega un nuevo atributo, es una cantidad, un número positivo, que se denomina peso, por eso el nombre en inglés de weight, y lo que se busca es determinar el conjunto independiente, S, en el árbol, tal que el peso total de sus vértices sea el mayor posible. ¿Sí? Recuerden que independent set, el problema que habíamos visto era determinar la cardinalidad máxima del árbol. Ese problema es con respecto a como dice, un caso especial donde el peso vale 1 para todos. Hay un peso unitario único y es un caso especial, ¿no? Independent set viene a ser un caso especial del maximum weight, del problema con ponderación en los vértices. ¿Sí? Y bueno, no es más que eso. Obviamente, independent set ya era un problema en Pi-hard. Maximum weight es un problema aún más general, o sea que sigue siendo en Pi-hard. Y bueno, lo que vamos a ver acá es que cuando la instancia es un árbol, el problema se vuelve tratable y tenemos un algoritmo eficiente. Para una técnica eficiente, bueno, la técnica de programación dinámica. Entonces lo que vamos a usar es la técnica de programación dinámica, y lo que vamos a tener que hacer es descomponer, lo que se necesita es descomponer este problema en subproblemas. Bueno, como tenemos árboles, vamos a precisar un poquito de notación antes. Entonces vamos a determinar que un vértice va a ser raíz, a ese vértice le vamos a denominar R, minúscula, y vamos a precisar algunas operaciones sobre el árbol, o sea, algunos operadores, que a partir del vértice raíz, o sea, se establece la ancestría en el árbol, o sea, la relación de jerarquía, de descendencia. Y para cada vértice B, por ejemplo, vamos a tener una función que se denomina padre, ¿tá? Que determina el vértice ancestro directo del vértice U. Y bueno, está definido para todo menos la raíz. Y tenemos un operador que se llama hijos de U, que cuando el vértice no es hoja, nos retorna los hijos directos de U. Acá yo le había dicho con U, no es hoja. Y además tenemos la notación T mayúscula sub U, que es el subárbol de T que tiene como raíz el vértice U. O sea, todo el subárbol que va hasta las hojas, como que dice, es de U, toma U como raíz y hasta las hojas. ¿Saben? Entonces tenemos esa notación.
Bueno, a partir de esta notación, volvemos al esquema de descomposición de programación dinámica. Lo que precisamos es, el esquema en sí consiste en que para cada vértice U se va a descomponer el problema en subproblemas asociados a los subárboles T sub U. ¿No? Entonces lo que se va a hacer es, a partir de esa descomposición, se va a ir resolviendo los árboles más pequeños, los que están próximos a las hojas, los que abarcan a las hojas, y a partir de ellos se va a ir agregando la solución. Para cada uno de ellos se va consiguiendo un subproblema, se va consiguiendo una solución a ese subproblema, y se van componiendo jerárquicamente hasta llegar al problema general, que es el problema T, que es el mismo que el problema sobre la raíz, ¿no? O sea, que se va subiendo en jerarquía del árbol, vamos a tener subproblemas por subárbol, ¿sí? Esa es la idea del esquema que se va a trabajar. Entonces tenemos como el esquema. Bueno, como les decía, entonces se van a procesar los vértices desde las hojas hacia la raíz. Las hojas no van a tener subárboles, sino que van a ser los padres de los vértices hojas los que sí van a tener los subproblemas. Entonces, para cada vértice U se plantea resolver su problema asociado después de haber resuelto todos los problemas de sus hijos, ¿no? Ese es el orden. Entonces, en ese esquema se van a considerar dos casos. Tengan en cuenta que estamos resolviendo el problema del conjunto independiente. Entonces, en conjunto independiente está excluyendo, dado una arista, va a uno solo de los vértices esos, ¿no? Entonces, se pueden dar dos casos. Según el conjunto independiente, para cada árbol T de U, según se incluya o no, si dado U, se va a incluir o no a sus hijos. ¿Ah? Entonces, perdón, si se incluye o no U, discúlpenme. La condición es, si se incluye U, eso quiere decir que no se van a incluir los hijos, ¿no? Que han excluido en el conjunto independiente. Y el otro caso es, bueno, por el contrario, si no se lo incluye U, entonces queda la opción de incluir o no a sus hijos según sea beneficioso desde el punto de vista de los pesos. Recuerden que estamos maximizando la selección de vértices eligiendo un conjunto de vértices independientes que maximice el peso total, ¿no? Entonces aquí va a haber que tener en cuenta eso. Y se incluyen o no los hijos, si benefician o no el proceso. Bueno, y este es el esquema en sí del tratamiento de la excepcionalidad en los subproblemas. O sea, como que dice que tenemos dos medidas, dos condiciones. Bueno, si se incluye el vértice U o no se lo incluye, ¿sí? Bueno, para ellos, entonces tenemos problemas asociados, subproblemas para cada árbol, y vamos a tener una valoración del óptimo del problema global, ¿no? En ellos, del óptimo local a cada uno de esos árboles con respecto al global. Entonces vamos a definir las variables para el esquema de programación dinámica como opt-in, sub-in de U, en el caso que el subproblema de T de U incluya a U, ¿no? O sea, el in es de que lo está incluyendo, se ha dado un vértice U, opt de U está evaluando el subproblema de ese árbol si se incluyó a U. Por el contrario, en el otro caso, si no se incluyó a U, tenemos opt-out de U, que es el subproblema y que se lo está excluyendo. Entonces tenemos esas dos variables indizadas en U y condicionadas en out, que nos van a dar la medida del valor del problema en ese momento. Bueno, lo que hay que hacer es resolver esas valoraciones. Bueno, como ya saben, de programación dinámica hay que establecer los casos de borde y las recurrencias, ¿no? Entonces, los casos de borde son acuérdense, empezamos desde las hojas para arriba, en la raíz. Para cada vértice hoja, que es distinta a la raíz, se va a definir opt de in, o sea, en el caso que se incluye U, como su peso, ¿sí?
como P de U, este va a ser el valor que va a tener, y en el caso de que no se lo incluye, 0. ¿Sí? No se lo incluyó. Bueno, esto es el caso de base, como dice, y después tenemos el caso para cada vértice U que tiene hijos. Ahora sí, se definen los valores óptimos según los casos que se definieron anteriormente, entonces se tienen la siguiente recurrencia. Para el caso de que se incluya U, entonces hay que tener en cuenta su peso, más todas las valoraciones de los hijos que no se van a incluir. Ya sabemos que en el caso de que se incluya ahí U, los hijos no se incluyen, entonces hay que poner las valoraciones de los subproblemas en que los hijos no están. Por otra parte, la recurrencia, la definición de la variable para U, en el caso de que se la excluya, de que ella no esté, existe la opción de que se pueden incluir o no a sus hijos. Y bueno, lo que se va a hacer es lo mejor posible, entonces lo que se busca es maximizar cualquiera de esas dos, ¿no? O sea, para todos sus hijos se va a maximizar la valoración de, bueno, entre incluirlos o no incluirlos. ¿Sí? Y bueno, esto establece la valoración de todos los subproblemas, y bueno, para resolver el problema final, se lo hace sobre la raíz, ¿no? En el caso del óptimo se va a establecer sobre el vértice raíz, bueno, va a ser la maximización de, bueno, si a él se lo excluye o se lo incluye. Como dice, cierra con este esquema, ¿no? Bueno, dada la recurrencia, lo que se puede, se construye un algoritmo de programación dinámica que va a ir agregando va a ir resolviendo con una estructura de datos la recurrencia. Entonces precisamos representar esta recurrencia de variables matemáticas en datos. Bueno, entonces se definen para cada una de estas dos variables valores de datos. Les llamamos al arreglo que tiene los valores de datos, tenemos dos arreglos, uno para los que se incluye y otro para los que se excluye, MSUI y MOUT. Y bueno, con una valoración para cada uno de los vértices. ¿Sí? Y bueno, lo que hay que establecer entonces ahora es un proceso ordenado de construcción de las soluciones, desde los hijos hacia el vértice raíz. Bueno, ese esquema ordenado así, bueno, procesar un árbol de esa forma, se denomina de recorrido en postorden. ¿Sí? Bueno, y el algoritmo, lo tenemos acá, este es el algoritmo de programación dinámica. El primer paso es arraigar el árbol, según el vértice R, o sea, eso nos va a establecer el orden. Luego, para todo vértice en el árbol, en recorrido posorden, si un vértice es hoja, se inicializa en sus pasos bases. Si no, se plantean la asignación de los valores según las recurrencias, ¿sí? Lo que teníamos. Se termina, esto itera hasta que se consumen todos los vértices y se retorna el máximo de los dos parámetros. ¿Sí? Y bueno, es directo, ¿no? Como siempre, programación dinámica tiene los algoritmos son muy directos, la clave aquí está en armar las recurrencias. Y bueno, luego lo que queda pendiente es determinar la solución óptima, ¿no? Mediante el rastreo, o sea, haciendo el backtracking de las decisiones tomadas y construir las soluciones. Bueno, quiénes se incluyeron, quiénes quedaron dentro de ese, ¿no? Particularmente quiénes quedan dentro del conjunto independiente. ¿Sí? Bueno, y con esto terminamos la primera sección de esta semana. Y bueno, vamos a la segunda, que son los algoritmos de aproximación. Bueno, ¿cuál es la idea?
La idea de los algoritmos, bueno, como ya saben, los algoritmos de NP-hard no tienen resolución eficiente, ¿no? Entonces lo que se busca es, a partir de la algoritmia ya conocida, poder usarla igualmente para tratar de conseguir soluciones que no son las soluciones óptimas de los problemas de NP-hard, pero bueno, que son soluciones de cierta calidad, ¿sí? Entonces, el mecanismo de los algoritmos de aproximación o toda esta metodología lo que hace es establecer un compromiso entre la calidad de la solución, o sea, no se garantiza que se llegue al óptimo, y el tiempo de ejecución. ¿Cuál es el esfuerzo computacional que se va a poner en esto? O sea, se consiguen soluciones con ese compromiso, ¿no? De alguna forma están acotadas. Y en particular, bueno, lo que hacen es hacerlo en tiempo polinomial y dando una cota, o sea, un umbral de cuán distante se está del óptimo. Esa es la característica que tiene. O sea que obtienen soluciones aproximadas en tiempo polinomial, garantizando que se está a cierta distancia, del óptimo. ¿Está? Y bueno, esto no es nada menor. Tener ese umbral, por lo menos tener una idea de, bueno, invertí tanto esfuerzo y sé que no estoy a más de 5% del óptimo. Entonces, que el óptimo está a un margen a lo sumo, a un margen de 5%. Eso desde el punto de vista práctico es muy valioso, tener ese margen. Porque nos da una categorización del valor de esa solución, ¿no? Ya que no es la óptima, bueno, tenemos una idea de cómo estamos. Bueno, vean que esto es muy diferente a lo que se habla cuando se dice que tenemos heurísticas. En el caso de las heurísticas, uno consigue soluciones aproximadas, pero en general no tiene esa medida de calidad. Y cuánto distante está del óptimo, carece de ese esquema, de esa métrica. Y bueno, el desafío es determinar ese umbral sin resolver el problema original. Pues, ¿no? Si yo resuelvo el problema original, obviamente sé dónde está el óptimo y sé exactamente a qué distancia queda de él. Pero uno a priori no sabe, ¿no? Y el esfuerzo de resolver el problema es lo que desconoce cuánto es lo que le va a llevar. Y bueno, hay muchísimas metodologías para esto. Para nombrarles algunas técnicas de diseño de algoritmos aproximados. Una es algoritmos ávidos, ¿tá? Y es el ejemplo que vamos a ver nosotros a continuación. O sea, es como lo más básico que hay, es decir, bueno, uso algún criterio ávido, algún criterio de hacer lo mejor en el corto plazo, en cada etapa que voy, y bueno, pero además tengo que tratar de construir alguna técnica que me diga, bueno, a qué distancia estoy del óptimo. Y ese es el trabajo que hay que hacer, el desafío, ¿no? Porque el algoritmo ávido de por sí solo no tiene mucha información, o sea, hay que salir, hay que armar las cotas, hay que construir. Hay otras técnicas que se denominan métodos primal-duales, que son para las formulaciones algebraicas. Por ejemplo, como la que vimos de los problemas de flujo en red o del máximo flujo. Esos problemas tienen formulaciones, dado un problema, tiene una formulación determinada dual que otorga las métricas directamente, otorga la medida de umbral directamente. Esa es una de las bondades que tienen esos métodos. Y ese umbral se construye a partir de cierta medida, como los métodos son algebraicos y están construidos por restricciones. ¿Se acuerdan del problema de flujo en red? Tenía restricciones que establecían las capacidades del flujo, eran una.
y la otra era el balance del flujo en cada nodo de la red, ¿no? Para cada uno de esos restricciones, los métodos de estos construyen un mecanismo de penalidades, o también en la jerga económica se le dice precios. Y según sea la presión de esas restricciones con respecto a la valoración del óptimo, se establecen los valores de esos precios. Y esos precios son los que permiten, o esas penalidades son las que permiten construir el umbral. Es interesante, es un esquema algebraico que tiene un concepto de convexidad interno que ya lo hace automáticamente. Bueno, nosotros no tenemos que construir. Entonces, esa es una diferencia con los algoritmos hábiles. O sea, usar esos métodos, ya eso ya está armado. Obviamente, el desafío es armar las formulaciones geométricas, las formulaciones algebraicas, pero bueno, uno se aprende y se maneja para resolver. Por ejemplo, para contarles algo, el primer problema que se vio durante el curso, el problema de los matrimonios estables o del emparejamiento estable, tiene una formulación algebraica asociada que se le puede construir el primal dual y en ese caso es directo, porque ese algoritmo, ese problema no es NP duro. Una de las propiedades es que tiene resolución eficiente. Bueno, tiene una característica primal dual que el óptimo de los dos problemas coincide. En el caso de los problemas que son en pi-hard, esos dos óptimos no coinciden, pero esa distancia que queda entre los dos es la medida del umbral. Bueno, después hay otra técnica que es muy usada también en formulaciones algebraicas, que es la de programación lineal. La programación lineal se puede usar directa, se puede usar como un mecanismo de relajación de problemas que tienen estructuras discretas, como la mayoría de lo que hemos visto nosotros acá, como Independent Set, Vertex Cover, Steiner Tree. Todos los problemas se les puede aplicar programación lineal, relajarlos, quiere decir relajarlos como sus decisiones eran discretas, se las puede relajar a variables continuas y luego redondear esos valores. Bueno, esa noción, esos valores redondeados son un punto de partida para conseguir soluciones aproximadas. Y bueno, nuevamente la programación lineal hereda todo lo que es la metodología primal dual vista en el paso anterior. La programación lineal, acuérdense que programación en este caso significa optimización, no es programación en términos computacionales. La programación entera es la que es realmente difícil, es NP-hard. La programación lineal tiene resolución eficiente. Llevó un tiempo descubrirla, unos cuantos años, pero ya se tiene resolución eficiente. Bueno, de programación entera, el repartido de esta semana, si había dudas de que se trataba de resolver un problema de programación entera en el cual las variables eran particularmente binarias. Y bueno, hay otras, también se puede resolver con programación dinámica, de nuevo, algo similar a lo que era programación entera, redondeando los valores de los parámetros. Eso también da cotas, da soluciones aproximadas con cotas. Y bueno, hay muchísimas más. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, cómo no. ¿A qué se refiere con relajación? Relajación es cuando, por ejemplo, en programación entera, uno tiene, las variables tienen un dominio entero, ¿no? Supongo que pueden ser, en el caso del ejercicio de esta semana que hicieron, variables 0 o 1, ¿no? Uno lo que establece es, en vez de que solo valgan 0 o 1, habilita a que valgan en el intervalo 0 o 1 real. Eso es lo que se denomina, por ejemplo, relajación a
variables continuas, de una variable que es binaria, que puede solo valer 0 o 1, a que sea continua, que valga entre el 0 y el 1. Por ejemplo, en la mayoría de todos nuestros problemas, si ustedes los pueden plantear con programación entera, con una variable binaria que, bueno, este vértice integra el conjunto independiente o no, esta arista está en la cobertura o no. Eso se puede relajar a que valga 0 o 1. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Al relajar en que valga 0 o 1, el problema original no era convexo, porque los conjuntos discretos no son convexos. Al relajarlo pasa a ser convexo. Entonces hereda las propiedades estas del método primal dual. Entonces calza en todo ese esquema desde donde se pueden conseguir cotas. Esa es la gran ventaja que tiene eso. O sea, se puede usar la técnica de primal dual, construir sus duales, o sea, a partir de hacer que un problema que no era convexo sea convexo, usar esas técnicas y se manejan. Bueno, toda esa, Bien. toda esa parafernalia de metodologías y todas son típicas de optimización. Más adelante en la carrera, si les interesa, hay varios cursos, la mayoría son electivos, algunos obligatorios, y que presentan todas estas y otras muchas más avanzadas, que tienen mucho más base. Profe, Sí. ¿podrías explicar de vuelta lo de la idea de primal dual, que no entendí mucho? Lo de primal dual es que para un problema, por ejemplo, uno tiene un problema definido, o la formulación típica que ustedes vieron, la única que vieron es la del problema de red de flujo en red. ¿Sí? Para ese problema, yo puedo definir, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Tienen en mente el problema de flujo en red? Tienen una variable real, tienen una red, ¿no? Definida sobre vértices y arcos. Sobre los arcos puede haber flujo. Para cada arco hay una variable real que dice cuál es la cantidad de flujo que voy a enviar desde un vértice a otro, ¿no? Los vértices que lo integran. Para ese problema, yo puedo definir un problema complementario algebraicamente que tiene ahora una variable para cada vértice, ¿no? Cada vértice del grafo tiene una variable. ¿Sí? Sí. Asociada a ese vértice, acuérdense, hay una restricción, que es la restricción de balance de todo lo que entra en la red, en un vértice sale, ¿no? Entonces, esa variable asociada a ese vértice va a medir el grado de penalidad. Acá nos faltan funciones objetivas. Acá. Lo que pasa es que el problema de flujo en red nuestro, lo único que hacíamos era maximizar el flujo. Pero nosotros podríamos haber agregado, hay una extensión, si quieren los que les interesa en el libro, que además de medir el flujo, agrega una función objetiva sobre el flujo. Por ejemplo, maximizar no solo el flujo, pero el flujo ponderado con cierto valor. Por ejemplo, como hicimos acá recién en el problema de Maximum Weight Independent Set, que los flujos, que haya un precio asociado al flujo de cada uno de los arcos esos, y que yo quiera maximizar, por ejemplo, la valoración total del flujo en la red. No solo maximizar el flujo, sino que elegir que el flujo sea, ¿se acuerdan que tenía infinitas soluciones del problema, no? Que el flujo, dependiendo por qué arcos pase, tenga mayor o menor valor. Eso le genera una función objetivo y le da una medida, una métrica de valoración al problema, que el problema del máximo flujo, como ustedes lo vieron, no tenía. Entonces, el problema dual lo que está haciendo es indicando para cada una de esas restricciones, cada uno de esos vértices, una medida de valoración del objetivo del problema primal. Si el problema primal en el objetivo es como una derivada, cambia, si el problema, por ejemplo, el valor del vértice ese cambia en una unidad, la valoración de cada uno de esos vértices, el objetivo del problema primal va a cambiar en la medida del vértice. Es una medida, relaciona los dos problemas. Es como uno complementario del otro. Asociado a cada una de las restricciones hay una variable en el problema dual, y en el problema dual, dada una variable, va a haber una restricción del primal, así sucesivamente. Es capaz de entrar en mucho detalle. Pero es un poco la idea. Son dos problemas que son complementarios estructuralmente. ¿Y qué pasa? Cuando hay resolución eficiente,
esos dos problemas tienen el mismo valor del óptimo, por más que son dos dimensiones distintas. Están medidos en dos dimensiones distintas. Uno está medido en las variables de flujo y en otro en las variables esas asociadas a los vértices, a las restricciones. Son dos dominios totalmente distintos, distinta cardinalidad, pero en el valor del óptimo coinciden. O sea, el método primal dual, hay un teorema que se llama teorema primal dual, tiene el mismo valor cuando existe solución eficiente. Cuando no existe solución eficiente, queda una distancia entre ellos dos. Y ese es el umbral clásico que se usa para los métodos de aproximación. Ese es lo que nos da a nosotros acá esa cota. Bueno, yo sé que si yo estoy teniendo un problema de, por ejemplo, maximizando el flujo con cierta valoración, tengo un problema complementario que está minimizando, que viene por el lado de arriba, y que me da una cota. Para los problemas NP difíciles me va a quedar una cota. Yo consigo cotas superiores, consigo esos umbrales. Si el problema llega a ser al revés, si llega a ser un problema de minimización, el problema dual va a ser de maximización y me va a dar una cota inferior. Pero bueno, esa es la idea. Que en ellos ya viene el umbral armado. Es un esquema más general, es más complejo, pero el umbral ya está pronto, como dice. Mientras que, por ejemplo, el algoritmo ávido que vamos a ver ahora lo tenemos que armar nosotros a mano. A partir de propiedades del problema lo vamos a construir. Será un poquito más difícil. Y eso de tener... ¿Perdón? Sí. Que eso de tener entonces el primal y el dual, digamos, te facilita porque como vas jugando con un problema y con el otro y vas tratando de acercarte a la cota de uno y a la del otro, porque te Cuando ayuda. resolvés uno, van como juntos. Estás resolviendo uno, estás resolviendo el otro. Podés verlo como dos cosas paralelas. Cuando los problemas tienen resolución eficiente, llegan y convergen. Uno llega por arriba, otro por abajo y se tocan en la evaluación. Con soluciones distintas, cada uno en su dominio. Cuando los problemas son NP-hard, que no tienen resolución eficiente, va a quedar una distancia entre el óptimo de uno y el otro. Pero como nosotros a priori no resolver esos problemas es muy difícil, lo que hacemos en vez de resolver esos problemas, agarramos y le aplicamos la relajación a programación lineal al problema dual, por ejemplo. Nosotros sabemos que el dual nos va a dar la cuota. Pero si le aplicamos la relajación al problema lineal, al problema dual, nos va a dar la cuota rápidamente, porque sabemos que programación lineal se resuelve en tiempo polinomial. Estamos aplicando muchas cosas a la vez. Pero la idea central es que es todo lo mismo. Los mecanismos de aproximación son muchísimos. Y el primal dual lo que hace es, para conseguir las cotas, trabaja con relajación en programación lineal. Y es uno de los más usados desde el punto de vista de resolver problemas de optimización. Pero acá ya nos vamos al curso. ¿Sí? Okay, bueno, gracias. entonces, no. Volvemos a lo nuestro. Vamos a ver entonces un problema en particular, que es un problema muy clásico, de despacho, de scheduling, de trabajos en máquinas, de tareas en máquinas, para el cual vamos a construir un algoritmo de aproximación que está basado en la técnica de algoritmos ávidos. Y lo que vamos a construir, bueno, es su umbral, su cota. Bueno, vamos a tratar de conseguir una solución aproximada, pero también una cota para decir, bueno, sabemos que no estamos más lejos del óptimo que esta medida. ¿Sí? Esa es la idea central. ¿Sí? Vamos a eso entonces. Bueno, el problema es el siguiente, se llama el problema en español de balance de carga y en inglés se lo conoce por el Load Balancing Problem. Lo vamos a abreviar LB. ¿Y qué es lo que consiste? Tenemos un conjunto M de máquinas. Hay M máquinas, M minúscula máquinas, y un conjunto de trabajos. ¿Sí? Son estas dos entidades. Hay N trabajos. Entonces, cada uno de los trabajos se procesa en una única máquina empleando cierto tiempo, ¿no? En este caso le vamos a llamar cada trabajo J y se emplea un tiempo T sub J. O
es una asignación. Hay máquinas que hacen los trabajos, todas las máquinas pueden hacer todos los trabajos, ¿sí? Se los pone en un trabajo, dado un trabajo, se lo asigna una máquina y ese trabajo se ejecuta totalmente en esa máquina. No se fracciona su tiempo ni nada, o sea, le asigna a ella y se ejecuta. Lo que se busca es asignar cada trabajo a una máquina de tal forma que la distribución del tiempo total de procesamiento en las máquinas sea lo más balanceada posible, sea lo más uniforme, o sea que las máquinas queden con una carga de trabajo más o menos lo mejor, lo más parecido posible. ¿Se entiende la idea del problema? ¿Dudas del problema? Bueno, vamos avanzando en notación. El asignar una máquina de trabajos a máquinas nos va a interesar mantener el conjunto de trabajos asignados a una máquina. Entonces, si tenemos la máquina I, en A de I tenemos el conjunto de trabajos asignados a la máquina, y a partir de la definición del tiempo que emplea cada uno de los trabajos, nosotros sabemos, podemos calcular el trabajo total que va a realizar esa máquina, ¿sí? En este caso estamos obteniendo el tiempo de trabajo. La máquina trabajará durante un tiempo mayúscula, T mayúscula, sub I, que es la sumatoria de todos los tiempos de los trabajos que se le asignaron. A eso se denomina la carga. En la jerga del problema le dicen la carga de tiempo de la máquina. ¿Sí? Entonces introducimos la notación de este operador sobre los conjuntos. Dada una máquina, tenemos todos los trabajos de él. Bueno, más notación. Lo que buscamos es, para resolver este problema que quede lo más uniformemente posible, es minimizar la carga máxima de las máquinas. Lo que queremos es, determinamos la carga máxima de las máquinas, o sea, cada máquina tenía carga T mayúscula sub I, ¿no? El máximo de todas ellas se lo define T. Bueno, queremos el T más chico, presionamos sobre ese T. Nuestro objetivo es minimizar el máximo de las cargas de las máquinas. ¿Sí? Y bueno, esto sintetiza, como dice, el objetivo del problema. A ese máximo, a este T que consigamos se le denomina la carga MEX. No tiene una traducción en español, así que le vamos a llamar así con inglés. Es como el alcance, lo que se le logró reducir, el alcance total del tiempo de trabajo, una cosa así. MEX. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿A qué problema se parece de los que han visto hasta ahora? No totalmente. Al sum subset se parece bastante. O sea, se me ocurre que se puede reducir a subset si solo pasás por números enteros, porque es hacer sum subset con varias máquinas. Y tal, el primero que tenga solución es el que te va a funcionar. Es exactamente parecido. Hay una diferencia ahí, ¿no? Acuérdense en el problema de suma de subconjuntos, selecciona los cuales van a ir. Acá hay que hacer todos los trabajos. Esa es una, empezando. Y en el caso de la suma de subconjuntos, la cota, la suma a la cual se está acotando, está dada, es un dato del problema. Vean que acá no. Acá es parte del problema, es lo que queremos obtener. El valor del óptimo del problema bueno, es la asignación de las tareas, pero también el T que resuelva eso, el T mínimo ese. Pero sí, como dijo Nicolás, la noción es la misma, está ahí, está implícita. Hay muchas, en vez de tener una única suma de subconjuntos, tenemos tantas como máquinas,
pero todos los trabajos se tienen que hacer. O sea, todos los trabajos van, todos se tienen que hacer. Bueno, es un problema NP duro, en Pijar. Ya tiene las nociones del subset, de las mismas componentes. Y bueno, ¿cómo se podría resolver? ¿Cómo lo podríamos? ¿Qué se podría hacer para enfrentar este problema? ¿No se puede modelar como una red de flujo? Sí, también. Sí. ¿Cómo se podría hacer ahí? Ahora, y por lo menos Yo lo había pensado como, o sea, de tu source salen todos los trabajos, entonces ahí llegan a un nodo auxiliar Ujú. y cada uno de esos nodos Ay, perdón. auxiliares puedes hacer un bipartito entre todas las máquinas y ahí vi lo que podrías hacer es, bueno, fijar una cota de salida. Y esa cota podés ir probando con varias cotas hasta que encuentres una que tenga solución. Claro, ahí está. ¿Entendieron lo que planteo de Nicolás? A ver, dice, tenemos trabajos por acá. Vamos a plantearlo para ver qué onda es. El conjunto de trabajos, yo se los planteo en esta dirección. Como dijo el algo bipartito, tengo acá los vértices de trabajos. Y acá tengo las máquinas, ¿no? Tengo máquinas acá, vamos a decir que tenemos dos máquinas. Y me planteo un nodo fuente. Un nodo sumidero. Las capacidades acá serían, si este es J, ¿no? Esta sería T de J, y cada una de estas T de J, ¿no? El asunto es, ¿qué hay acá? Este, sabemos que va a ser, después que esto esté resuelto, T sub I, ¿no? Pero a priori, ¿cómo podemos saberlo? ¿Qué capacidad le vamos a poner? ¿No le puedes poner capacidades muy grandes como para que Ahí se te está. resuelva el flujo? Podemos ponerle la suma de todos los T de sub I, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más? Yo sé que... Igual a mí me parece, o sea, más óptimo si vas tipo desde donde no hay solución, de abajo para arriba, hasta que haya solución y ahí encontrás el mínimo, porque ahí tenés una solución que sería, por ejemplo, a esta máquina dale todo el trabajo y capaz que es más costoso ir para de arriba para abajo. Ahí está. Bueno, a eso nos vamos a concentrar de ahora en adelante. Bueno, ¿cuál es, cómo vamos a hacerlo? Pero bueno, un enfoque podría ser ese. El algoritmo ávido en sí lo que va a ser algo parecido a que si usáramos esto. Pero es un algoritmo ávido, no usa max flow, el flujo máximo. Pero bueno, esta sería otra técnica aproximada. Obviamente, lo ideal ahí sería conseguir el TS que minimiza, el T asterisco, ¿no? Pero a priori no lo sabemos. Ese es el asunto. Ese es el desafío que implica esto. ¿Sí? Bueno. Esta es una opción. La otra opción es
pensarnos en ahora vamos a pensar en un algoritmo ávido. Un posible algoritmo ávido. Imagínense que tenemos esto como las máquinas, ¿no? Yo tengo representadas, perdón, las máquinas acá. Ahora vamos al esquema de algoritmos ávidos. Yo tengo las máquinas aquí. 1, 2, 3. ¿No? Y voy a ir apilando los trabajos acá. ¿Qué otra opción? ¿Qué podríamos hacer? Podrías ir metiendo los trabajos de forma que si vos vas a meter, ponerle un trabajo que te pesa 5, te fijas en cada una de las máquinas. Si yo metiese el trabajo, ¿cuál es la que me va a minimizar si querés, el TS, el máximo S de las cargas en este paso? O sea, una posibilidad como ahí es agarrar la máquina que tenga en ese momento la carga más. Acá arrancan todos de cero, ¿no? Suponen que tienen cierta carga las máquinas, ya están con ciertos trabajos, están con ciertos niveles acá. Ya están hasta acá. Este es el tiempo acá. En este caso yo voy a agarrar la máquina 3, porque es la que está disponible, como bien dice, más próxima. Y agarro el trabajo y con el próximo trabajo, de los trabajos lo meto acá. ¿Está? Pongo el primero acá. Esto era lo que estaba en las máquinas, ¿no? El segundo lo puedo poner acá, ¿no? Viene el segundo trabajo. El tercero lo puedo poner acá, independientemente de cuán largo sea. Este es un algoritmo ávido bien directo, ¿no? La máquina que esté, le agarro un trabajo, miro cuál es la máquina que está disponible, más próxima, se lo asigno a ello. ¿Sí? Ese es el. Tengo algo colgado, o sea, ¿puede ser que ordenando el tamaño de trabajos obtengas algún tipo de beneficio a la hora de resolverlo ávidamente? Bueno, hay que O estudiarlo. Ahí está, sí. sea, a priori no se me ocurre, pero... No, y no, el problema es NP difícil, acordate. Así, capaz que también. Ok. El problema es el problema de. O sea, acá está la naturaleza del subset sum, ¿no? Claro. Pero en M máquinas. Es altamente combinatorial esto, ¿no? No hay escapatoria. Pueden hacer un poco mejor o peor. Pero bueno, un algoritmo ávido bien sencillo es este, ¿no? Agarrar la máquina que está libre y agarrar los trabajos de uno. Chao. En cualquier orden. Y los voy poniendo. Esto es lo más simple que hay. Bueno, vamos por él. Esa es la idea. Tener un algoritmo ávido. Vamos a bosquejarlo. Borramos los notitos acá. Seguimos. Bueno, hacemos eso. El algoritmo asigna los trabajos en cualquier orden a la máquina que tiene la menor carga disponible en ese momento. Entonces, es acá está el bosquejo del algoritmo, el pseudocódigo. Lo que se hace inicialmente es inicializamos la carga y la asignación. O sea, para cada máquina, el tiempo asignado ya se inicializa en 0 y el conjunto de trabajo asignado en vacío. Entonces agarramos luego para cada trabajo, determinamos la máquina con carga mínima, o sea que es el mínimo, es el argumento del mínimo, o sea, minimizamos esto y nos quedamos con el índice K. El índice K que minimice esto le denominamos I. Identificamos la máquina. Le asignamos el trabajo J a la máquina, o sea, lo agregamos en su conjunto correspondiente, actualizamos el conjunto, y lo que se hace es actualizar la carga de la máquina, o sea, el tiempo total que lleva ella, ¿no? Lo incrementamos en el tiempo del J. ¿Sí? Bueno, esto se itera, se consumen todos los trabajos, y bueno, se retorna el makespan, que es
el definitivo, y la asignación de trabajos. Bueno, el makespan va a ser, acuérdense, el tiempo que yo voy a hacer, el mínimo tiempo que yo voy a hacer todos los trabajos, bueno, que va a ser el máximo de esto, ¿no? Ese va a ser el makespan. El máximo de todos los trabajos va a ser el makespan. Y bueno, y retornamos el conjunto de las asignaciones. Cuando dije el mínimo acá me equivoqué, ¿no? O sea, el algoritmo hábil lo que nos da es ese máximo. No nos da la solución óptima, obviamente. No garantiza la solución óptima, ¿no? Eso es importante verlo. Hacemos un ejemplo para verlo. Supongan, ahí tenemos... Entonces tenemos... Entonces dados, por ejemplo, dos máquinas. M vale 2, 4 trabajos, y los tiempos de los trabajos, supónganse que están en este vector 1, 2, 6 y 3. ¿Tá? Ese es el orden. El tiempo de trabajo 1 es 1, el de 2 es 2, el del tercero es 6 y el del cuarto es 3. Entonces, el algoritmo ávido, esta es la solución del algoritmo ávido, ¿qué va a producir? Yo tengo las máquinas acá por acá abajo, conjunto de máquinas, la 1 y la 2. Los pongo acá en la base. Los apilo como en un juego de Tetris, los vamos tirando desde arriba para abajo, ¿no? Los vamos bajando. O sea, acá me va a quedar la asignación de la máquina 1 y acá los del asignado a la máquina 2. Entonces, vean, los trabajos vienen en este orden. El primer trabajo lleva una unidad de tiempo. Entonces lo pongo en la máquina esta acá, una unidad. ¿Sí? Viene el segundo trabajo. ¿Cuál es la máquina que tiene menos tiempo de carga? El más pequeño es este. Lo pongo acá. Entonces el segundo trabajo tiene 2 unidades. Las represento con cubitos. ¿Sí? Pusimos ahora pusimos este. Ahora viene el tercer trabajo que tiene 6 unidades de tiempo. Bueno, y acá lo pongo en la máquina que tiene menor, que está próxima a terminar, son 6. O sea que acá quedó el 1 y acá quedó el que es 6, ¿no? Este era el de 2. Bueno, el cuarto trabajo va a esta máquina. O sea que quedan 3 más acá. Bueno, 3 unidades, ¿no? Más o menos para que nos queden proporciones. Bueno, ¿cuál es el makespan del algoritmo ávido? No, 7. ¿Por qué? Porque la máquina que está más cargada es la 1, que tiene trabajo 1 más 6. Muy bien, exactamente, es eso, ¿no? Esta es la que esta es la que llegó acá arriba, la máxima, la más cargada. ¿No? Es la que tiene el máximo. Esta otra tiene 5. Bueno, ¿es esta la solución óptima? ¿Hay problema? Si le tirás a la máquina 1 el trabajo de 6 y a la máquina 2 le tirás los otros 2 trabajos, te quedan las 2 con el mismo peso y te quedan los 2 makespan. Te queda el makespan de 6. Muy bien, correcto. Quedan balanceadas ahí, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces vamos a plantear la solución óptima. La solución óptima, como quien dice, corresponde a la solución, le pongo T' acá, de que los tiempos vengan, como decía mi compañero, el 6 primero, después el 1, el 2 y el 3, por ejemplo.
Entonces armamos acá esa M, las dos máquinas. Entonces, bueno, vean, viene primero el 6, entonces entran 6 acá. El de 6, esta vez no dibujo la unidad, así que es más fácil. Luego viene el de 1, va acá. Luego viene el de 2, va acá, porque sigue siendo la máquina más con tiempo disponible. Luego viene el de 3 y va de nuevo en la máquina 2, porque sigue la máquina. Bueno, vean que el makespan es 6 y este es la solución óptima, ¿no? O sea, no va a haber nada mejor que esto, ¿no? Porque cada una de ellas tiene el mismo valor que el promedio, ¿no? Tiene la misma que el promedio de las dos, ¿no? Bueno, vean, es eso, ¿no? O sea, nuestro algoritmo ávido depende de cómo venga el orden acá, puede que justo le invoque o no en una solución óptima. El tema es cuán lejos va a estar de ella, ¿no? Entonces, como que tenemos un orden acá. Nosotros estamos, si lo representamos acá al t, ¿no? Este es el makespan. La solución óptima va a tener cierto valor, va a estar por acá. Obviamente no va a haber nada menor que ella. Las posibilidades de nuestro algoritmo nos van a dar por acá. O sea, vamos a ponerle t supra 1 esto. Nuestro algoritmo va a tener valores por acá, ¿no? T1. La gran pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuán lejos va a estar T1 de T asterisco? Ese es el asunto. ¿Podemos establecer una cota nosotros de cuán lejos va a estar T1 de T asterisco? Esa es una medida relativa. Es lo que nos falta, ¿no? Tenemos el algoritmo, consigue soluciones que van a tener cierto valor, bueno, pero nos interesa saber cuán lejos va a estar. Atrás de eso vamos. Bueno, miren, para empezar a tener una idea. ¿Vieron la solución óptima? Esta es la característica que tiene, yo se las mencioné medio rápido. Tiene la característica de que si yo mido el tiempo total de todos estos trabajos, es 12, ¿no? ¿Sí? Bueno, como son dos máquinas, la solución esta, la mejor solución, tiene como esa cota inferior, ¿no? Que es el promedio de la suma de todos los trabajos. ¿Sí? Bueno, vamos a ir atrás de ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Borro. Seguimos. Profe, a mí se me había ocurrido que se podía hacer con Sí. Divide and Conquer también. Sí, uno le puede encargar con muchas formas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Lo puede aproximar con muchísimas técnicas. Ese es el asunto. Bueno, entonces vamos por atrás de las cotas. Bueno, como cotas, como lo planteábamos ahí recién, si tenemos t, que es el makespan obtenido por el algoritmo, y t asterisco, el óptimo, vamos a probar que para nuestro caso, para este algoritmo ávido, que el TS no va a ser mucho más grande que T. Vamos a tener una medida de cuán grande va a ser. ¿Sí? Sabemos que va a ser más grande porque no es el óptimo. El T asterisco es el más apretado posible, pero queremos tener una medida de él. Bueno, entonces, dado que no lo conocemos, una alternativa es buscar una cota inferior. ¿Tá? Y la primera, que en parte que ya se la mencioné, es, dado que sabemos el tiempo total de procesamiento de los algoritmos, de todos los trabajos, es la suma esta, ¿no? Podemos inferir que una de las máquinas debe al menos realizar la fracción de la media de todo ese trabajo, la fracción de 1 dividido m del procesamiento total, ¿no?
Entonces eso nos permite establecer, como quien dice, una primera cota inferior. Dice que nosotros sabemos que el tiempo óptimo, la carga, el make span óptimo, va a estar acotado inferiormente por eso. ¿Sí? Lo que dijimos recién. Nunca va a poder ser más chico que eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas de eso? No. Lo vimos anteriormente. No va a poder ser más chico que eso. Hay otra más. Perdón. Dada esta cota queda ¿cómo que dice? La cota por excelencia si las cosas son uniformes, ¿no? ¿Qué pasa? Esta es una cota que puede ser muy débil en el caso de que exista, para una instancia, de que un trabajo domine el trabajo de todos los demás. O sea, que un trabajo sea enorme. Imagínense, hay un trabajo enorme, domina el tiempo de todos los demás, y esta cota nos desactualiza. Es una cota que no nos queda, si la usamos como ella como cota, nos queda muy desajustada, ¿no? ¿Se entiende la idea? Queda muy, muy débil como cota inferior. Supongan, vamos a plantear un caso. Va de nuevo. Quería habilitar entonces. Supongan que tenemos dos trabajos. Dada T con tiempo 1 y 99. Tenemos dos máquinas, vamos a plantearlo todo. Tenemos dos máquinas, dos trabajos, y los trabajos tienen estos tiempos. ¿Sí? Vean que esta suma es 100, ¿no? O sea que el 1/2 nos va a dar 50. Vamos a echar la mano. Pero la solución óptima, ¿cuánto es? Para este problema. 99. Y acá está el planteo. Vean que esta cota inferior queda lejísima del 99, ¿no? Cuando en el ejemplo anterior llegaban a coincidir, ¿no? El ejemplo, cuando construimos la solución óptima anterior, esa cota es súper ajustada, anda bárbaro esa cota anterior. Pero en este caso, está lejísimo. Lo que, bueno, alternativamente, como dice, tenemos estos dos extremos. Para compensar esta situación, lo que podemos hacer es plantearnos una cota que realmente maneje estos casos extremos. Y bueno, la cota posible es, bueno, elegir el máximo, es el 99. Nos quedamos con el máximo, dado que es el que domina. Tenemos una cota inferior que está más adecuada, como dice esa instancia. Entonces lo que vamos a hacer es, para construir el umbral nuestro, vamos a utilizar estas dos cotas inferiores. ¿Tá? Las vamos a usar a las dos. Y bueno, primero vamos a dar la propiedad del umbral y después vamos a deducirla de dónde sale. Vamos en ese orden. Bueno, tenemos la siguiente propiedad o proposición. El algoritmo ávido establece una asignación de trabajo a máquina con un make span T que está a lo sumo no más allá de 2 veces el T óptimo. Está acotado de esa forma. Este es el umbral que vamos a tener. O sea que nuestra solución de este algoritmo para toda solución, tiene esta característica, que no va a estar más allá de 2 veces el óptimo. ¿Tá? Bueno, y aquí tenemos obviamente es un umbral alto, ¿no? Es el doble del óptimo, pero bueno, es un umbral, es una forma de conseguir umbrales. ¿Sí? Ahí.
técnicas, después uno le empieza a poner más condiciones según lo que sepa del problema, puede empezar a apretar ese 2 y achicarlo cada vez más hasta reducirlo lo más posible. Bueno, vamos a ver por qué ese 2. Bueno, la idea es, se compara la solución obtenida con las cotas de esas que teníamos inicialmente, la 1 y la 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Consideramos primero una máquina I, o sea, tenemos una hipótesis de trabajo, que tenemos una máquina I que alcanza la carga máxima T. ¿Tá? O sea, el caso es extremo. O sea, tenemos una máquina que es la que determina el máximo, ¿no?, de la carga. Y tenemos por otro lado un trabajo J que fue el último que se asignó a esa máquina. ¿No? O sea, partimos de esa situación, o sea, es como que dice el cierre del proceso de nuestro algoritmo Avio, la última asignación de trabajo y la máquina que dominó el span, que determinó, bueno, este es el main span, fue la que demoró más. ¿Sí? Y tenemos las dos condiciones que teníamos anteriormente ahora. Si T no es relativamente más grande que los otros, entonces no vamos a estar muy lejos de la cota 1. ¿Tá? Porque si ese fue el que se asignó último, no vamos a estar muy lejos de la cota 1. Por el contrario, si el TS es realmente muy grande, entonces la cota 2 es la que es realmente la más adecuada, ¿no? Bueno, en la hipótesis esta de trabajo, cuando estábamos trabajando sobre el último trabajo, cuando se lo asignó a la máquina I, debido a cómo es el algoritmo, era la máquina que tenía la menor carga hasta ese momento. Entonces, esa máquina I tenía una carga previa de T de I menos T de J. ¿Sí? La salida el resultado del algoritmo es T de I, ¿no? Porque fue la última que se asignó y terminó con eso. Pero bueno, antes de asignarle el trabajo J tenía esta carga, ¿no? En T de I menos T de J. Si sumamos la suma de todas las cargas de todas las máquinas, nos permite establecer una cota sobre esta. Por ejemplo, si nosotros sumamos todas las cargas de todas las máquinas, que es el término derecho acá, esto siempre va a ser mayor que esto, la instancia esta, la carga previa de la máquina I, por todas las máquinas. Y reordeno la desigualdad de esta, ajusto el coeficiente, divido todo entre m y me queda la desigualdad 4 ahí. Entonces tenemos una primera cota. Bueno, ¿cómo está acotada la carga de la máquina ahí previa a la asignación del trabajo J? Está acotado por el promedio de la carga de todas las máquinas. Tengo una primera cota, que es esa, la 4. ¿Sí? Por otro lado, sabemos que cada trabajo se asigna a cada máquina. ¿Tá? Entonces, la suma de las cargas de todas las máquinas coincide con la suma de los tiempos de todos los trabajos. ¿Sí? Esto lo tenemos porque asignamos todos los trabajos, se denominan todos ellos. Por lo cual, el valor del lado derecho de 4 es el valor de la cota inferior en I, en 1. ¿No? O sea, el valor de este de acá es la cota en 1 que teníamos acá. Combinamos esas dos cosas y obtenemos esta cota. Lo hacemos ahí para hacerlo más. Anotar. O sea, tenemos acá le vamos a poner a la izquierda, que teníamos por un lado lo que recién vimos, la carga previa de la máquina estaba acotada por
el promedio de la suma de todas las cargas, ¿no? Esto es igual a esto acá, ¿no? Y por la 1, acuérdense en la cota esta la tenemos por la 4, esta la tenemos por esta que está acá, y esta de acá es la 1. Que la teníamos simplificada para un solo valor, ¿no? Bueno. Tenemos una nueva desigualdad, o sea que la carga previa a que se asigne el último trabajo de la máquina I es menor o igual que el makespan óptimo, ¿no? Empezamos a vincularlo con el óptimo. Y ahora lo que nos falta es traer la cota 2. Ahora incluimos la cota 2, o sea, para determinar esa carga restante de la máquina I con la asignación del trabajo J, utilizamos la cota 2. De 2 obtenemos esta. Bueno, lo que se hace ahora es sumar las dos. Sumamos esta desigualdad y esta. Y nos da esta desigualdad. Bueno, por hipótesis teníamos que, bueno, vean que esto se va, que la máquina I era la máquina que cerraba el proceso, era el makespan, o sea que T de I es igual a T. Entonces, ahí tenemos la cota del algoritmo, el makespan T está acotado por 2 veces la cota max, el valor del óptimo, ¿no? El makespan óptimo. ¿Sí? Y bueno, con esto terminamos la prueba del algoritmo árido, de su cota. Obviamente, es una cota, es un umbral grande, pero bueno, el desafío la ventaja es tener uno, ¿no? O sea, se sabe que después uno puede poner más condiciones, lo puede ir refinando, ¿sí? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta acá? ¿Un comentario? Bueno, como les decía, esto es solo un pequeño pantallazo, hay muchísimas más técnicas. El alcance del curso no da para verlas todas, como les comentaba, muchas basadas en esquemas algebraicos. Hay un gran, esto tiene un desarrollo enorme, ¿no? enorme, y hay muchísima algoritmia para ver a partir de esto. Y bueno, con esto estaremos cerrando el alcance teórico del curso. Como resumen general, bueno, lo que vimos, bueno, que se puso el curso de programación 3, es un curso que ahora se ha ajustado mucho. En sus últimas ediciones, bueno, lo que trata es fuertemente del diseño y análisis de algoritmos, con énfasis en la motivación de los problemas, se sigue mucho el texto. Y bueno, en el análisis lo que se hace un foco fuerte es basado en la corrección y el desempeño. Y a medida, bueno, que la idea fue que el diseño estuvo siempre, todo el esquema de trabajo estuvo guiado
por un esquema incremental de técnicas, que bueno, cada vez más elaborada desde el punto de vista de la complejidad de los problemas, el esquema asintótico, ¿no? Siguiendo el esquema asintótico, bueno, se vio inicialmente algoritmia para resolver problemas que tenían resolución eficiente. Bueno, desde el comienzo del primer ejemplo, aquel el primer problema del emparejamiento estable, luego se trabajó fuertemente sobre problemas definidos sobre sobre grafos, vimos los algoritmos de recorridas clásicos, ordenamiento topológico. Después pasamos a problemas un poco más elaborados, donde ya los algoritmos no eran totalmente lineales, sino casi lineales, o sea, incluían algún coeficiente logarítmico. Vimos los algoritmos ávidos para varios problemas, interval scheduling, shortest path en el caso de costos positivos, árboles de expansión minimal, toda la algoritmia de divide and conquer, ¿no? De divide y conquista, la parte de ordenamiento, inversiones, secuenciado también se vio, ¿no? También se vio un poquito de manejo de algoritmos aleatorizados para ordenamiento. Bueno, después seguimos con toda la parte de técnicas polinomiales y sus problemas asociados. Bueno, una central fue programación dinámica. La vimos para el despacho de intervalos ponderados, o el weighted interval scheduling, segmented least squares, el subset zoom, ¿no? Conjuntos, knapsack, el problema del camino más corto para genérico, cuando puede haber costos negativos. Bueno, después se vio también como técnica para resolver otros problemas, flujo en red, en particular su caso de máximo flujo. El problema de emparejamiento bipartito, ¿no? Se resolvió con Ford-Fulkerson, y bueno. Profe, una pregunta. De este último tema no encontré ejercicios o nada para practicar. ¿Puede ser que vaya algo para el parcial o...? Porque no, Y no nos, encontré material para practicar. y nos queda fuera nos quedó fuera hasta no tenemos monitoreo, ¿no? Vean que ya nos quedó fuera. Claro, Sí. Es como le damos un pantallazo, pero no, solo vimos eso. O sea, es una idea, pero que ustedes tengan idea de que, bueno, eso existe y es gigantesco, es enorme, y es el mundo que les queda por delante para seguir analizando algoritmos, ¿no? bien. En otros cursos. Y bueno, y después pasamos a la parte, bueno, suprapolinomial, encarado desde un punto de vista de mucho ya más teoría sobre la complejidad de los problemas. Como lo trabajamos muchísimo sobre el esquema de cómo se categorizan estos problemas, para lo cual es clave el tema de la reducción polinomial y la certificación eficiente, ¿no? Para definir la clase de problemas sobre la cual nos focalizamos. Bueno, y vimos varios problemas: independent set, vertex cover, los problemas de satisfacibilidad booleana, la de satisfacibilidad de circuitos, ¿no? Sobre los cuales, cuál es el vínculo de ellos, todo el esquema de reducción, la categorización. Y bueno, después para problemas que de estos que son NP duros, o sea que sus problemas de decisión son NP completos, vimos en la última semana bueno, que para el caso de instancias que tienen cierta particularidad de propiedades estructurales, bueno, pueden existir algoritmos que consigan los valores óptimos, y vimos los ejemplos de algoritmos ávidos, programación dinámica, y bueno, y finalmente para la clase de hoy vimos un caso de algoritmo de aproximación, y bueno, de qué se trata todo ese mundo. Bueno, este es como que dice, un resumen de lo que alcanzamos, o sea, las grandes técnicas de diseño motivadas por los problemas, y bueno, un ida y vuelta sobre los algoritmos en base a la corrección
y en base de ver cuál era su desempeño asintótico, subordinado a la implementación de los datos, ¿no? Y bueno, eso es, no sé si tienen alguna duda, pregunta en general, algún comentario. Bueno, y esto es todo por hoy y por el teórico. Muchas gracias por la atención y por la participación. Bueno, el agradecimiento también de parte del equipo docente. Lo que les sugerimos sí es que respondan la encuesta después de valoración del curso y los docentes, que es un insumo muy importante para nosotros, para seguir trabajando y mejorando esto y en el día a día. Y bueno, les deseo un éxito en las próximas evaluaciones, en parciales, y mucha suerte. Ha sido un gusto por hoy. Dejamos por acá entonces.